la situación del sector primario en Aragón se torna preocupante, y es que la sequía vuelve a ser la gran protagonista en los últimos meses en algunas zonas rurales, donde ya dan por perdida la cosecha de secano. En algunos puntos incluso peligra la producción de todo el año. Analizaremos con nuestros invitados las posibles soluciones para acabar con esta situación, y hablaremos además del Real Zaragoza y de su futuro próximo, algo que preocupa y mucho a los seguidores del club. Y también hablaremos de empleo, y es que hoy se ha celebrado el 9º Salón de Empleo de Cunel, con más de 1.200 ofertas de trabajo. La asistencia a esta cita ha superado todas las expectativas. Para hablar de estos temas ya nos acompañan esta noche Emilio Lacambra, hostelero. Buenas noches. Hola, buenas noches, Teresa. José Ramón Golel, de la Fundación Educatraffic. Buenas noches. Buenas noches. Y Lola Laster, periodista. Buenas noches. Buenas noches. Bien, comenzamos hablando del sector primario. Parece que la sequía se ha cebado con algunas zonas rurales en las que incluso llevan hasta 2 meses sin que caiga una gota de lluvia, sin que llueva. ¿Cómo valoráis esta situación? ¿Estimáis que el Ejecutivo Autonómico está implicado al 100% con las zonas rurales, Emilio? Yo creo que el gobierno autonómico en general está bastante despreocupado. Yo diría que casi inerte, tal como dicen algún comentarista en los medios de comunicación. Hemos tenido un gobierno muy poco eficaz para vivir los tiempos tan duros que se están viviendo, toda la crisis. Probablemente hubiera sido necesario un gobierno mucho más eficiente, más dinámico, más emprendedor que el que nos ha tocado vivir. Y curiosamente, además, se está agravando además con todos los problemas de lo que estamos viviendo ahora, con un problema más añadido en un sector que funcionaba muy bien y que, bueno, por efectos naturales está pasando un mal momento. José Ramón. A ver, estamos viviendo una situación, ¿verdad?, que por un lado hay unas trombas de agua impresionantes y por otro lado en otros sitios ni toda la primavera, que ha venido muy fuerte y con mucho calor, pues tampoco. Y encima esto repercute tanto en la agricultura de secano como en el sector ganadero, que para alimentar a las ovejas, pues hay que darles además piensos y demás, ¿no? O sea que todo se perjudica. Y entiendo lógicamente que es una zona, son zonas donde lo de siempre, hay muy pocos votos, por lo tanto es lo último que se toca, lo último de la fila, en fin, estas cosas, y al final tristemente estas cosas pasa lo que pasa, que donde no hay votos los gobiernos vienen hacia otro lado, es lo último que se toca, lo último, y en fin, esperemos
tomen medidas y se siente en la mesa correspondiente para tratar este tema. Lola. La sequía siempre vuelve, es decir, unos años tenemos agua, Cíclico, ¿no? sí es cíclico. Y claro, este año venimos de una cosecha del año pasado que fue fantástica. Yo creo que fue de los años más redondos de los últimos tiempos. Entonces, claro, hay mucha alarma y es normal porque se ha perdido ya en algunas zonas de Aragón pues buena parte del cereal, de la almendra también, y por no hablar ya que hay zonas bastante más perjudicadas que Aragón, como Murcia o Valencia, Castilla-La Mancha también. Siempre vuelve. Pero a mí me llama la atención porque estamos todavía en plena campaña electoral de las europeas. Hace unos días la ONU alertó con un informe de 500 expertos científicos, hablan del cambio climático, hablan de que tenemos que estar preparados pues, para grandes periodos de sequía, pero al mismo tiempo grandes inundaciones. Estamos viendo que aquí tenemos una sequía tremenda, pero en la zona de los Balcanes está habiendo muertos y una destrucción tremenda. Y han alertado de esto, y alertan de que hay que tomar medidas, que hay que hacer un mejor uso del agua que tenemos, es decir, regular los ríos en condiciones pues, para aprovechar el agua, etcétera. Pero en campaña no hemos oído hablar para nada de esto, ni del cambio climático, ni de tomar medidas, ni de hacer una mejor gestión de los recursos hídricos, de los pocos que tenemos. Es que la alerta está de la ONU, habla incluso de los incendios que se van a producir en las regiones boreales de Rusia, es decir, que son fenómenos que no conocemos, pero es igual, igual lo que digan los expertos importa muy poco. O sea, quienes pueden tomar medidas y quienes pueden educar a la ciudadanía para que hagamos una mejor gestión de todo, pasan absolutamente. Yo no veo en campaña que digan nada ni de hablar del cambio climático, fin, disminuir el efecto invernadero, etcétera. Nada, pero y la sequía es consecuencia de esto. Y por otro lado hay una cosa que me llama la atención y es que veo que el agua embalsada los embalses están al 82% de su capacidad, que estamos por encima de la media de los últimos años. En fin, no sé si perder, porque todavía hay bastante agua embalsada en todas las cuencas, el Júcar, el Segura, el Tajo, por supuesto también la del Ebro, ¿no? Entonces, que se estén perdiendo cosechas en determinadas zonas, habiendo agua embalsada, no sé. Emilio. Y yo añadiría que ahora que se ha presentado el señor Cañete a las elecciones, que la política que ha llevado desde el Ministerio de Agricultura y sobre todo en su relación con Europa, que ha estado más preocupado de beneficiar a las grandes fortunas, a los grandes terratenientes que al agricultor pequeño, ¿eh? O el caso de Aragón, ¿no? Que son explotaciones agrícolas familiares, es decir, ha primado más la defensa de los intereses de esos grandes propietarios que la defensa del agricultor normal, tal y como han denunciado varios sindicatos agrícolas. Yo creo que esperemos
aquí en Aragón, el gobierno de Aragón debería forzarse un poquito más porque es un sector fundamental en la economía de esta comunidad. En estos momentos, todo lo que está derivando del sector primario está generando puestos de trabajo, curiosamente, ¿no? Es decir, pues deberían mimarlo. En este sentido, José Ramón. lo que vería, me pongo en el pellejo de un agricultor que está en zona de secano y realmente estar permanentemente pendiente de la climatología, de si va a llover, no va a llover, va a hacer más calor, menos calor, etcétera, etcétera, es como vivir en una incertidumbre. Bueno, pues aquello de que, como decía Lola, el año pasado fue una buena época para la zona de secano. Este año no ha sido, pero imaginémonos que nos arrastra el tema y nos pega 4 años seguidos de... Bueno, este tema lógicamente tiene que contemplarse con políticas de ayuda que contemplen todo este tema, estas incertidumbres que hay y que la gente que vive de esto se sienta de alguna manera protegida en estas situaciones, yo diría, no, hombre, catastróficas posiblemente no, pero con unas dificultades tremendas de que la gente cierre el mercado y diga, oye, esto no lo sigo yo, porque si no hay agua y tengo que vivir de lo que va a llover, pues Dios mío, esto que me lo mire alguien, ¿no? Porque si no, o sea, tiene que haber algún tipo de previsión, algún tipo por parte de ya no digo a nivel regional, sino a nivel regional, nacional y europeo, ¿no? O sea, quiero decir que tiene que haber políticas que estas cosas las amparen, ¿no? Y ahora solo en este sentido, ayer de hecho hablamos en esta mesa de redacción del problema que estaban padeciendo las consultas en los pueblos por esa amortización de plazas en el concurso de médicos. Yo no sé cómo veis en este sentido cómo está perjudicando tanto en este sentido que hablamos de la sequía, como afecta al sector primario, y también este concurso de médicos, digamos, que ha dejado un poco a las zonas rurales en el aire. No sé si veis que el Ejecutivo no está potenciando, ¿no? El desarrollo en estas zonas. ¿Lola? Pero nosotros es que no lo potencia. Yo ayer o anteayer escuché uno de los mítines a la presidenta, vanagloriándose de la situación de la sanidad en Aragón, y yo decía, esta señora no pisa, decir, ni los pueblos, ni por supuesto los hospitales, ni los centros de salud en absoluto, porque los centros de salud hay unas listas tremendas. Bueno, de las listas no vamos a hablar porque yo creo que el propio gobierno conocía cómo funcionan las listas, porque han querido apartarse ya del todo. Pero esa política de que haremos más con menos no se la creen ni ellos. Efectivamente, hay unos recortes tremendos, y donde más se nota
están precisamente en los pueblos donde vive la gente más mayor, la gente que no tiene movilidad para ir al centro de salud del pueblo de al lado, y donde los médicos son fundamentales, no solo por atención inmediata al enfermo, sino porque esa atención inmediata, que no la tienen en muchos casos, de alguna manera ayuda a no colapsar luego las urgencias, porque claro, en el pueblo en que no tienes una atención inmediata, ¿qué haces? Coger el coche o llamar a una ambulancia y aparecer en el hospital en urgencias. Luego no hacemos absolutamente nada. Claro que se ha abandonado. Y bueno, la prueba está en el concurso de traslados. Hay pueblos, los días veía los discapacitados, no saben si van a tener médicos, se les quitan. ¿Qué pasa? Es que viven una angustia tremenda, y desde luego la gente mayor que vive en los pueblos, o la sacamos inmediatamente, no sabemos qué va a pasar. Emilio. Sí, además se abandona un poco y se echó mano unos años atrás la política turística como una forma de fijar población en las zonas rurales mediante el aporte de lo que podía generar el turismo para esas familias que están viviendo en los pueblos en condiciones francamente malas. Yo creo que el gobierno pasa. Es decir, les importa nada. En estos momentos su prioridad es complacer al señor de Guindos y al inútil del señor Montoro con lo del ajuste del déficit, ¿no? Yo creo que solo viven para eso, pero sobre todo porque no tienen capacidad de liderazgo, de política, no tienen capacidad, no la tienen. Y entonces están a expensas de lo que marca Madrid. Y lo que marca Madrid en estos momentos es la antipolítica. Entonces, si ellos quieren contentar a Madrid, bueno, pues espero que en las próximas elecciones les expliquen que lo han hecho mal. José Ramón, para concluir. Sí, no, pues eso, redundando un poco lo que estáis hablando, entiendo que zonas despobladas con muy poca población, además con pocos medios de comunicación, con pocos servicios, y que esto no, y que encima con las edades, como os comentaba, pues de gente mayor, gente, hombre, ese tema requiere un cuidado especial, un cuidado especial, aunque no sea un gran volumen de gente, pero sobre todo a esta gente hay que respetarla, cuidarla, atenderla, o sea, y eso, aunque nos cueste mucho más un médico en una zona rural en relación a la cantidad de gente que tiene que atender, pero es que es gente que está ubicada en el territorio y que es un ciudadano, una ciudadana, y entonces, a esa gente hay que atenderla. Pero luego hay una sensibilidad Y eso no se puede permitir que es muy inquietante. Estamos viviendo un desabastecimiento de medicamentos que son claves
en determinadas enfermedades en las farmacias, no hay medicamentos. Es decir, las boticas están volviendo a las fórmulas magistrales porque hay una carencia tremenda. Y al mismo tiempo ves como el otro día, que a mí de verdad es que me saltan las lágrimas de ver la actitud. Hay unas imágenes que son francamente vergonzosas en un pleno ayuntamiento de Toledo, cuando unas familias de niños oncológicos van a reclamar allí por favor, que se atienda mejor en el hospital a los niños oncológicos, porque no hay un pediatra oncológico, que es que es figura fundamental, ¿no? Y los concejales y el alcalde del Partido Popular se levantaron para no escuchar a las familias, de que es tan inquietante el momento que estamos viviendo en general, que bueno, que no llueva casi es no sé, Una cosa ridícula, sí. que no Bueno, llueva. vamos a Venga. seguir hablando de inquietudes. En esta ocasión vamos a hablar del Real Zaragoza. Parece que la incertidumbre de los socios y simpatizantes del club continúa con esa compraventa que todavía está sin cerrar. ¿Cómo veis el futuro del club aragonés? Está además en una situación deportiva bastante delicada, José Ramón. A ver, el Real Zaragoza yo creo que está pasando la sociedad anónima deportiva está pasando un momento realmente delicado. Parece que estamos viviendo los últimos momentos ya de la etapa lastimosa y negativa del señor Iglesias como máximo accionista, y creo que todos esperamos que de alguna manera termine esta larga y triste etapa y de alguna manera podamos tener un accionista o unos accionistas que realmente no solamente vean el Real Zaragoza como una inversión, como una forma de ganar dinero que no es para ganar dinero, como una forma de relevancia personal y de ser un hombre público y relevante, etcétera, etcétera, que es lo que pretende seguramente una persona, sino que sea una persona que entienda de sentimientos y que entienda los sentimientos de las personas que creen en el escudo de la honra, el león rampante. Entonces eso para mí es muy importante, que sea, por poner un ejemplo de un presidente que para mí reciente de tiempo, don Alfonso Solans, padre, yo creo que fue una persona, un empresario con dinero que supo ponerlas encima de la mesa y que además sentía Zaragoza como como un sentimiento que le llevaba adentro, ¿no? Y que no le importaba en un momento determinado no ganar dinero o perder algo de dinero con tal de que su Zaragoza fuera un equipo que pudiera competir
los principales equipos de primera división, ¿no? Eso es lo que pienso. Lola, Bueno, No, ahora mismo la situación yo creo que es insostenible porque para acabar la temporada hace falta ya un montón de dinero para empezar a hablar. El presidente tiene que vender el club, pero yo creo que no lo quiere, no es que no lo quiera vender, yo creo que es que no se fía de los compradores, tengo la sensación, porque por un lado hay un grupo de empresarios aragoneses, por otro un grupo alemán, que no sé quién es ese grupo alemán, porque francamente me sorprende tanto que un grupo alemán, entendiendo por lo que entendemos grupo alemán, se pueda interesar por el Zaragoza, me sorprende tanto que no me lo acabo de creer. Pero yo creo que no se acaba de fiar a Agapito Iglesias porque en calidad de empresario, como ha demostrado que es un chanchullero, tengo la sensación de que corta con el mismo patrón al resto, ¿no? A posibles compradores. La situación es tremenda porque para hacer la plantilla de este año, que fíjate dónde están o dónde pueden llegar todavía a estar, que creo que en fin, no, hasta todavía pueden bajar más todavía. Yo creo que nos salvaremos. Bueno, pues para hacer esta plantilla, esta plantilla, creo que se invirtieron casi 7 millones y para la próxima no van a tener ni 5 millones, con lo cual, fíjate de qué situación estamos hablando. Yo confío de verdad, haciendo ciencia ficción, ¿no? Que tal y como está ahora mismo la situación, que está judicializado prácticamente el Real Zaragoza y el propio presidente, yo creo que la solución sería que el juez acabara embargando el club y que los accionistas, o sea, que los socios del Zaragoza pues acabarán quedando el club, sería la solución, porque es que no veo otra solución, francamente. sí, no, yo quería, confieso que no estoy muy al tanto del tema de Zaragoza, francamente, hace años ya que dejé de preocuparme y de sufrir, efectivamente. Pero que no, que le quería preguntar a José Ramón cuando has dicho iglesias, ¿a qué iglesias te referías? Porque has dicho entre iglesias y yo digo, ¿qué iglesias? ¿A cuál te referías de los dos? A Agapito Iglesias. Yo estaba pensando aunque entiendo perfectamente tu línea de trabajo, porque realmente el señor Agapito Iglesias no, yo creo que pero potenciado por el equipo del que señor hago las reflexiones analizando el mundo del fútbol sí. y compruebas que las presidencias de los clubes las suelen ocupar gentes con empresas inmobiliarias dedicadas a la construcción en los más importantes clubes de España. Los tienes ahí al frente, ¿no? En Zaragoza, de repente, deciden cambiar esa especie de esquema habitual en lo que es el fútbol profesional y colocan a intelectuales. ¿eh? La junta primitiva que presidió Agapito Iglesias era una junta directiva
presencia potente. de gente que no era habitual ver en los demás clubes de España, salvo en el Barça, que en el Barça su relación con los intelectuales sí, siempre han tenido una cierta relación. Siempre encontrabas algún intelectual de tronío en las juntas directivas, pero no era el caso del resto del fútbol español. En Zaragoza, cuando se hace esa operación, fíjate cómo ha terminado, ¿no? Por eso yo te decía, te preguntaba cuál de los dos iglesias, ¿no? En cualquier caso, a mí me preocupa que en estos momentos no sepamos quién está al frente de estas operaciones, que si están hablando de un fondo de inversión, que si están hablando de un señor que es el que lleva la voz cantante de no sé cuántos empresarios aragoneses que quieren sacar adelante este tema. Todo este oscurantismo que hay, toda esta serie de cosas, la verdad es, creo que los periodistas que están siguiendo estos temas saben mucho más y que de momento no dicen, y parece que ellos no están demasiado asustados con estas cosas. Esperemos que sea así, esperemos que realmente vengan personas que trabajen por un club donde hay muchos seguidores, mucho sentimiento, y donde además es un potencial para la ciudad, para la comunidad autónoma, el tener un equipo en primera división que atraiga gente aquí, que en fin, que vayan a jugar a otros sitios. Todas estas cosas, en fin, es un orgullo cuando Zaragoza funciona bien y mucha gente incluso su vida le funciona mejor. No sé, ¿verdad? Cuando sale un partido, habiendo visto un partido bueno y ha disfrutado, dice, hoy me voy a casa ya con las pilas cargadas, ¿no? Y la gente que sufre tanto que el cardiólogo le diga no vayas más al fútbol porque que te vas a caer cualquier día. Que lo hay de todo. Yo estas cosas me cuesta entenderlas porque no las vivo tan intensamente. Pero yo tengo amigos que el médico les dice, por favor, deja de ir al fútbol ya porque cualquier día te da un infarto y te tenemos que llevar a la... Bueno, no es mal que el Miguel Servet está cerca, pero de acuerdo, es que está pasando. Pero imaginar la situación que está en Zaragoza, que es una situación de agobio y tan tremenda, y digo susceptible todavía de empeorar. Imaginar que se hubiera construido el campo de fútbol que se pensaba hacer, un campo de fútbol que no se ha hecho, pero en el que hemos metido ya un montón de dinero en proyectos, contraproyectos, pagar a las empresas que iban a trabajar y que no trabajaron al final, nos ha costado un dineral tremendo, ¿no? Pero imaginar que todavía ahora estuviéramos empezando a pagar un campo de fútbol que no sé qué lo iba a utilizar, por cierto. Con este presidente y con los grupos políticos que han sido los que han presentado los sucesivos proyectos, porque también tienen responsabilidades políticas, es decir, los grupos municipales todos
aumentos sucesivos Sí, tipo, 12 años es un montón de dinero. ¿Eh? Un montón de dinero Por eso digo, tirado a la Yo estoy convencido que el señor Agapito Iglesias no hubiera sido presidente si no hubiera sido potenciado ni propiciado por el anterior ejecutivo. sí, Está sí, clarísimo. absolutamente, Hay una serie de maniobras absolutamente. que bueno, de favores por un lado y por otro, y en fin, este tema, Y como tampoco sabemos y compensación que habrá recibido también o le harían promesas de compensarle algo, me imagino. todo, Es decir, no tiene pinta de ser todo está en un una juzgado, persona altruista, todo eso está en un pero juzgado. digo que no me da la impresión de que sea un hombre que sea altruista, que piense en los colores del club y todas esas historias, ¿no? Todo eso que mueve el corazón de los ciudadanos y que yo, aunque no sea aficionado al fútbol, hombre, también amo al Zaragoza, es evidente. Yo a los 6 años mi padre me hizo socio, yo iba a Torrero y a ver al Zaragoza, pero, pero no me da la impresión esa que el Agapito sienta los colores del club. O sea, es decir, que me imagino que algo le ofrecieron a cambio, ¿no? Bueno, veremos qué pasa con el Real Zaragoza seguro en los próximos días. Vamos a dejar el tema deportivo y nos centramos ahora en el empleo. Y es que hoy se ha celebrado el 9º Salón de Empleo de CUNEL en el Auditorio de Zaragoza. Este año se ofrecían más de 1.200 ofertas de empleo a los asistentes. Se han superado todas las expectativas. Desde luego es un soplo de aire fresco, ¿no? Que existan iniciativas de este tipo, Lola. Sí, a mí me llama la atención que diga que se han superado las expectativas, porque con más del 50% que tenemos de paro juvenil, no sé qué se podía esperar. Pues unas colas tremendas, sobre todo de gente muy joven, llevando el currículum, porque son 1.200 puestos de trabajo de todo tipo, tampoco Más son. de 1.600 personas esta mañana han estado, ¿eh? A mí Solo esta mañana. mediodía me pasó 1.600, Sí. a tarde seguían, había un montón Sí. de gente en fin, con muchas ganas, porque hasta ahora vemos como la gente joven y no tan joven tienen que llegar a los sitios, dejan el currículum, si dejan el currículum, gracias, y hasta luego, Lucas, ya no los ven nada más. Entonces, el hecho de que vayan, les puedan hacer una entrevista in situ, dejen el currículum, lo entreguen a personas que se pueden interesar de verdad, pues hombre, yo estaba escuchando testimonios de gente que ha ido a la mañana y están pues, con muchas ganas, porque 1.200 puestos de trabajo, pues en fin, pues, en este momento son muchos puestos de trabajo, francamente, ¿no? Es decir, y a uno tocará. Y bueno, sí, pero eso son las expectativas. Yo no sé qué pensaban, porque tenemos a la mitad de la población juvenil en Aragón en paro, con lo cual... Emilio. Sí, hombre, yo aplaudir este tipo de iniciativas son positivas. Es decir, esto no es evidente. En todo caso, por la situación que se está viviendo, es insuficiente, pero bueno, desde
por esa iniciativa y que me alegro que haya sido un éxito, claro. Lo que pasa es un paño caliente que, bueno, para la situación que está viviendo la comunidad con los 100.000 y pico parados que hay en la comunidad es una cantidad pequeña, pero bueno, menos es nada, evidentemente. La iniciativa de la academia Sí, sí, es capaz de sacar a la superficie 1.200 puestos de trabajo. efectivamente, Madre mía. efectivamente. José Ramón. Primero, matizar que la evolución que ha tenido CUNE, porque todos sabemos que ha sido una academia donde se aprendía mecanografía y contabilidad y no sé qué cosas, y como han sabido dar el salto luego a estudios superiores, ahora escuela de negocios, quiero decir que es una evolución y además muy interesante y acorde posiblemente a las necesidades de la sociedad actual. A mí, por un lado, esto, por otro lado, es agradecer esta feria de empleo, una auténtica feria de empleo, donde hay empresas que ofrecen posibilidades, expectativas a la gente de mover de momento a 70 empresas, algunas de ellas bastante grandes, y que tengan stands allí donde recojan currículums, vean posibilidades, ofrezcan otras posibilidades, donde la gente pueda dejar currículums, los desempleados o los que buscan mejora de empleo. Por otro lado, se les abren posibilidades de becas, de formación. Por otro lado, se les abren otras expectativas de que, mira, pues hay empleo en estos aspectos, yo me podría formar en esto, como la posibilidad de formarse en otras posibilidades. Creo que es muy interesante el tema y que la gente decía que no solamente es ir a hacer una cola para entrar, dejar un currículum, sino de ver una feria, ¿no? Una feria con muchas posibilidades y que la gente, pues en definitiva, se le abran expectativas esperanzadoras, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, a mí me parece muy interesante el tema, aunque, como dice también Emilio, es una gotita de agua en todo el océano. Es positivo porque estamos hablando de empleo y no de paro. Sí. Y ya está, vamos a intercambiar los términos y es suficiente. Fundamental. Bueno, pues ojalá siga habiendo iniciativas en este sentido. Nosotros lo dejamos aquí. Ahora les dejamos con el programa Tribuna Abierta y les anunciamos que mañana y pasado viernes no habrá mesa de redacción. En su lugar habrá dos programas especiales también de Tribuna Abierta dedicado en exclusiva a las elecciones europeas